solo en una plataforma toda la información necesaria para operar tu negocio y para ver cómo está yendo. Hemos lanzado Fina, que es nuestra primera agente de IA. ¿Cuál ha sido el momento de mayor incertidumbre de la compañía? ¿Y por qué tienes miedo? Pues porque no tienes datos o porque no tienes una previsión clara o no tienes confianza de que tu previsión es lo que va a pasar. ¿Cuál para ti es el gran reto a solucionar en base a la inteligencia artificial? Esto necesitas un humano que tenga criterio. No lo vas a dejar a la IA. Que vamos a dignificar un poco el sector de restauración. Vamos a dejar de estar trabajando 14-15 horas haciendo de todo a hacer las horas que tocan y delegando la parte más aburrida a la inteligencia artificial. Cuando vas a sala entiendes lo que pasa en tu cuenta de explotación, los datos de ese dashboard te decían. En hostelería hay algo peor que perder dinero, no saber dónde lo estás perdiendo. Arnau y Paul lo vivieron ellos mismos y decidieron crear Haddock, una herramienta que nació del caos para darle control a los que mueven esta industria, la hostelería. Ya hablamos con quien está cambiando la forma en que los restaurantes entienden sus números. Bienvenido. Muchas gracias, Kiko. Un placer estar aquí. Oye, cuéntanos un poco cómo nace Haddock, pero sobre todo la primera pregunta es ¿qué es Haddock? Haddock es una solución tecnológica que ayudamos a restaurantes a tener un mejor control de su negocio y a que ganen más dinero en su siguiente reto para llegar al siguiente nivel. ¿Cómo nace esto? Pues mira, nace en pleno COVID. Mi socio Paul dirigía un restaurante en Barcelona y debido al COVID tuvo que cerrar. Entonces éramos amigos, yo había fundado una startup antes en la que él había trabajado y había colaborado. Y vimos que había una oportunidad de ayudar a un sector pues, que personalmente nos encantaba, que veíamos que era gigante y, para mi sorpresa, que no venía tanto del sector, veía que había muchas ineficiencias en el día a día, ¿no? En las operaciones, en las finanzas, que un poco me sorprendió, pero por suerte pues, empezamos en este sector y aquí estamos. O sea, ¿cuáles son los 3 puntos principales que solucionan una herramienta de tecnología como la vuestra? Haddock nace centrado en la parte de control de costes, ¿vale? Pero actualmente lo que es Haddock es el punto de control para el restaurante en la parte del back office. ¿Qué significa esto? Nosotros nos centramos en 3 verticales, que son operaciones, finanzas y recursos humanos. Entonces nos integramos con el software de venta, el point of sales, y tienes solo en una plataforma toda la información necesaria para operar tu negocio y para ver cómo está yendo, ¿no? Y tomar decisiones en tiempo real. Entonces, esto es lo que empezamos hace 5 años y ahora, aparte de esto, lo que hemos creado, aparte del software, son agentes de inteligencia artificial, ¿no? Le llamamos trabajadores virtuales. Tiene un nombre, además, ¿no? Hemos lanzado Fina, que es nuestra primera agente de IA. Fina está inspirada en una administrativa financiera de uno de nuestros clientes. Y bueno, la verdad es que es una trabajadora virtual que ayuda a los equipos, pues en este caso de finanzas o de administración, a hacer tareas aburridas, repetitivas y permitir que este equipo se centre en tareas de mucho más valor estratégico o práctico. Vale. Oye, ¿qué problema veíais en el sector que os llevó a montar la empresa enfocada en la gestión de hostelería? ¿Por qué no otros problemas que veíais en la hostelería, que hay muchísimos? ¿Por qué la parte de gestión? Claro. O sea, mi background, yo antes había montado una startup, como comentaba antes, y la cerré porque creamos un producto que realmente el mercado no necesitaba, ¿vale? En otro sector. Muy típico, ¿no? Muy típico. Súper típico, ¿no? O sea, era como el típico error que hace todo el mundo. Entonces, yo desde el primer momento, como me obsesioné en entender realmente cuál era el problema de un sector que no conocía desde dentro. Pues a mí me encanta salir a comer, conocer restaurantes, la gastronomía, pero no entendía cómo se operaba un restaurante desde dentro. Entonces, durante 6 meses estuvimos llamando a centenares de clientes y, claro, era COVID. Entonces, todos te contestaban y estabas como 1 hora al teléfono, que a veces los tenías que colgar porque tenías otra llamada y ahí como sacamos 3 grandes problemas que tenían los restaurantes. El primero era el control de costes, que esto un poco me sorprendió porque veíamos que un grupo de restauración o un restaurante individual tenía un descontrol de la materia prima que no sabía cuánto estaba gastando al mes, ¿no? Entonces, claro, yo no acababa de entender por qué
O sea, ¿cómo puede ser que no tengas un control de esto? Y me di cuenta, ¿no? Algo que diré que es bastante obvio, ¿no? Para mí no lo era en ese momento, que es que a lo mejor un único restaurante tiene entre 30 y 50 proveedores, trabaja con 200 o 400 albaranes y facturas al mes y no tiene tiempo físico de pasarlo todo a un Excel. Entonces, con esto fue como, vale, no es que no sean buenos o no lo sepan hacer, es simplemente que no tienen el tiempo, ¿no? Y un cliente, ¿no? me dijo algo bastante relevante, que es como el círculo vicioso de la restauración, ¿no? Es como no tienes el control, no puedes invertir tiempo, ¿no? en mejorar estas operaciones. Como puedes mejorar estas operaciones, no ganas dinero, y como no ganas dinero, ¿no? Vuelves a la rueda de no tener un buen EBITDA, tener unas operaciones rotas, no tener herramientas que te solucionen esto. Entonces, nacimos para solucionar esta parte, ¿no? La de control de costes, sobre todo centrado en materia prima. ¿Cuál fue el segundo punto en el que trabajasteis? Un poco ya se empezó a dar todo lo demás, ¿no? O sea, no recuerdo el orden cronológico exacto. Lo que sí que recuerdo es que, claro, lo que pensamos es cómo solucionamos la parte de control de costes. Porque, claro, ya tienes un Excel o ya tienes pues, softwares de toda la vida que lo puedes hacer a mano. Entonces, esto era en 2020. 2020 aún no existía lo de hacer una foto. Empezaban a salir, ¿no? los softwares estos de expense management. Y ahí dijimos, ostras, molaría hacer una foto y no solo sacar el importe total y el proveedor, sino sacar línea por línea, producto, precio y cantidad. Entonces ahí, pues nuestro CTO vio que diferentes, pues Google, Amazon están sacando como OCRs, que es la tecnología que se usa para leer estos documentos por línea, que era algo bastante innovador que Google está haciendo como una beta, es decir, que era algo que no estaba aún como al alcance del público general. Entonces, fuimos muy pioneros en esto, empezamos con esta primera funcionalidad y a partir de aquí ya vimos que el cliente lo que nos pedía es, vale, ya lo tengo digitalizado, quiero tener la variación de precios por producto. Entonces, de repente le hacías un gráfico de cómo cambiaba el kilo de salmón a lo largo de las semanas. Buah, esto le explotaba la cabeza al cliente, ¿no? Lo siguiente era, vale, pero quiero hacer pedidos porque ahora estoy haciendo pedidos por WhatsApp, por mail, por llamada, quiero hacerlos solo desde Haddock. Pues hicimos la parte de pedidos. Como que ahí os integrasteis con todos los proveedores, entiendo, ¿no? No hicimos ninguna integración, hicimos que desde Haddock ya pudieras hacer los pedidos porque... y se envían por WhatsApp directamente. Por WhatsApp o por email. Entonces, claro, como nosotros desde la... sabes lo que falta en ese momento y lo que ahorras es un paso directamente y ya está, ¿no? Sí, porque ya el onboarding realmente era haciendo una foto a la factura, nosotros ya teníamos como todos los datos del proveedor, ¿no? A veces había algunos que no tenían el mail, lo tenías que añadir, o si querías añadir un teléfono que no estaba para el WhatsApp. Pero era algo súper instantáneo. Entonces pasabas de un software de hacía 20 años, ¿no? Que era un onboarding de 3 meses a que nuestro onboarding que era literalmente en un día. Era sube 30 fotos o sube 30 PDFs y a partir de aquí ya se te crea toda la base de datos de proveedores, de productos, de precios. Entonces el time to value, ¿no? Que se llama como el tiempo de ver el valor, era tan rápido que el efecto wow era instantáneo. Vale, a mí me surgen varias preguntas que la primera es... con toda la oferta que hay en el mercado y con toda la competencia que hay, o sea, nosotros desde Talent trabajamos, creo ahora mismo, con 100 nuevos clientes al mes más o menos. Y el nivel de soluciones que hay cada vez más complejas, cada vez más variación, al cliente le cuesta elegir. O sea, nosotros, además, para nosotros cada día es más complicado porque recibimos todo tipo de información de todo tipo de compañías. Obviamente hay ciertos líderes en los que vosotros estéis situados, que eso ya dice mucho de vosotros, o sea que enhorabuena. Pero lo segundo es, ¿qué diferencia Haddock de todo el resto que hay ahora mismo en el mercado y por qué la gente se enamora del producto? O sea, para empezar, ¿no? También un poco desde el principio es... Nosotros yo creo que hemos tenido la suerte de empezar en un momento histórico que nos han acompañado una ola de digitalización, ¿no? O sea, yo creo que Haddock, en vez de lanzar en el 2020, lanzamos en el 2018. A ver, perdona. Acaba de entrar, que lo tengo aquí sentado al lado, el hombre del beneficio, que nos ha interrumpido la grabación, o sea que estate tranquilo. Este trabaja en Talent y aunque impone un poco y siempre está
bastante nervioso, os digo que este es de los buenos. Es el empleado invisible que se queda en los negocios de hostelería, que aplica nuestro sistema para que crezca la facturación y la rentabilidad sin límites. Y si aparecen fugas de rentabilidad, ¿qué haces? Se las carga. Y de hecho, el 24 de noviembre en Madrid vamos a estar con 200 negocios de hostelería independientes en un evento presencial para enseñar junto al equipo de talent y a unos ponentes impresionantes el sistema por el que nuestros clientes pagan miles de euros al año por acceder. Tienes toda la información en la descripción. Nos vemos el 24 de noviembre con el hombre del beneficio. Nos vemos ahí. Y a lo mejor no hubiéramos aguantado 2 años. Entonces, es como que se creó la tormenta perfecta de una crisis histórica en nuestro sector, que hay un cambio de mentalidad en el que Haddock coge la ola y empieza a trabajar de la mano del cliente, del restaurador, y empieza a profesionalizarse con él. Entonces, Haddock nace como una herramienta muy simple y muy sencilla. ¿Por qué? Porque el cliente aún estaba en ese momento, ¿no? Y hago una metáfora, con todo el respeto del mundo, ¿no? Espero que se entienda bien. Era como que la percepción era que en 2020 el restaurador, a nivel de tecnología, procesos, aún estaba en primaria. ¿Qué significa en primaria? Repito, ¿que eran tontos? No. O sea, que tenían un nivel de sofisticación bajo, porque la tecnología era baja, porque las herramientas no existían, etc. Entonces, nosotros lanzamos un producto que estábamos en primaria, nosotros también, ¿no? Con una funcionalidad única. Entonces, han pasado los años, ¿no? 2021 pasamos de primaria a secundaria, de secundaria a bachillerato, de bachillerato a universidad, y ahora, pues si quieres, ¿no? Para seguir la metáfora, estamos como haciendo el máster, ¿no? ¿Qué significa esto? Que la propuesta de valor ha ido evolucionando conforme también el sector ha evolucionado. Y el sector ahora es súper profesional. O sea, nos piden, yo qué sé, me acuerdo, hace 3 años o 2 y medio, nadie nos pedía inventario, ¿no? Gestión de inventario. Y hay soluciones de gestión de inventario. Entonces, nosotros no lo teníamos previsto para hacer a corto plazo. De un trimestre a otro, todo el mundo nos empezó a pedir inventario. ¿Por qué? Pues porque se va sofisticando, se va profesionalizando. A la que tú tienes unos datos que antes no tenías, quieres más. Y te entra el hambre de decir, buah, ahora estoy controlando esto, ¿puedo controlar más? ¿Puedo automatizar esto? ¿Puedo darle, no sé, un servicio extra a mi plataforma? Entonces, nuestra propuesta de valor, ¿por qué los clientes escogen Haddock? Primero, porque somos el punto de control del restaurante, es decir, tienes todo lo que necesitas en una única plataforma, ¿no? O sea, desde la parte de recursos humanos, que lanzamos hace un año, hasta la parte de pedidos, la parte de inventarios, pero también la parte financiera, ¿no? Nos integramos con los principales point of sales de... Sí, un Square, por ejemplo. Estamos integrados, por ejemplo, con Square, ¿no? Entonces, nosotros tenemos los datos de la venta de Square y los ven en Haddock. ¿Por qué? Porque en Haddock tienes todos los costes, no solo materia prima, sino también el del alquiler, el del personal, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que el cliente le enamora, pero también la facilidad de, como decía al principio, cómo te registras, cómo creas un nuevo local, etcétera, etcétera. O sea, nosotros aquí, yo lo que veo personalmente es que o sea, la primera economía en España es la hostelería. Además, por el nivel de turismo que tenemos, mueve cantidades ingentes de dinero. Luego hablaremos de Verifactu, pero el tema es que seguramente el que gane esta batalla, o por lo menos el que tenga un 60% de cuota de mercado, yo creo que se puede llegar a disputar con un Globo, un Uber, que es ok, genial la pelea esta Just Eat también. Pues oye, imagínate Haddock y otras 2 compañías, que hay suficiente mercado como para que sea muy buen business para cualquiera de las compañías que entréis ahí. Aparte, a nosotros como compañía también nos facilita muchísimo el trabajo porque necesitamos toda esa parte de tecnología a la que ya no damos abasto como compañía porque nuestro focus está en acompañar a ese cliente en lograr los objetivos, que es, ok, me das los datos, genial, ahora cómo los utilizo a mi favor para llegar a los objetivos que quiero, que es ganar más dinero, cuidar de mi familia y ver más pasta en mi bolsillo, ¿no? Luego hay un 15-20% que nosotros tenemos detectado, que es la gente que sí que quiere abrir nuevas localizaciones, pero es un 20% de los clientes. Nosotros mandamos una encuesta de NPS cada 30 días, y en esa encuesta a veces metemos diferentes preguntas. Una de ellas, ¿qué ambición tienes? ¿Qué quieres conseguir? La primera es salir del marrón en el que me he metido, ¿sabes? Porque mucha gente, lo primero, hereda el negocio familiar,
El segundo lo ha montado él con la herencia de su madre, que le dejó un piso no sé dónde, su hermano sabía hacer croquetas y acababa aquí en Barcelona con una deuda de los padres de cojones. Y el tercero es el que de verdad, oye, tiene más noción de gestión, ha cogido un Haddock, se ha puesto a trabajarlo, lo entiende perfectamente, ha cogido talent, está acompañándole, quiere abrir un segundo local, lo tiene más estructurado, ¿sabes? Entonces, yo lo que creo es que la ola de la que hablabas se entiende perfectamente porque está empezando a venir esa ola más joven, que es lo que hemos hablado en anteriores podcasts, que las personas mayores no, o sea, da igual, tú no vas a Casa Paco, un cliente nuestro, no se llama Casa Paco, pero por no decirlo el nombre, o sea, es muy difícil, o sea, es muy difícil que entre en nuestra plataforma, por ejemplo, y es demasiado sencilla, está hecha para niños. Sí, o sea, Ahí me encantaría saber cuál es tu opinión, sobre todo con esas generaciones. Porque la joven ya sabemos que están adaptadas, que quieren tecnología, sí, que saben que eso les ahorra tiempo y que incluso se preguntan, tío, yo esa mierda no lo hago. Tiene que haber una plataforma de tecnología que me ayude a solucionarlo, ¿no? Sí, o sea, yo creo que al principio, ¿no? A lo mejor gente más mayor que no tenía esta tecnología en su día a día, le costaba más. También te digo que lo que estoy viendo en los últimos 12 meses es gente de todas las edades dándole la oportunidad, ¿no? ¿Por qué? Pues o por necesidad o por un poco lo que han visto, yo creo, con otros amigos que tienen restaurantes. O su hijo que le dice, oye, tío, Su hijo, bueno, esto padre, necesito que metamos esto. nos pasa así muchas veces. O sea, Nosotros también, sí. esta semana, ¿no? Había un cliente que entraba nuevo y literalmente era el padre le dejaba un poco en herencia, ¿no? La gestión del negocio, estaban él con su novia, ¿no? Con su pareja. Entonces, esto nos pasa así de, hey, cojo yo las riendas del negocio, tengo que profesionalizarme, tengo que ver qué se está haciendo ahora y cómo hacerlo distinto. Entonces, sí, Estoy de eso se ve acuerdo. mucho. ¿Y cuál ha sido el mayor aprendizaje que habéis tenido a lo largo de estos 4 o 5 años? Yo creo, además, ¿cuándo fundasteis vosotros la empresa? Sí, en el 2020, pero lanzamos el producto en marzo del 2021. Un O sea, poco hace más, 4 años y más o medio. menos con nosotros. O sea, nosotros 5 años. O sea, la guerra ha dejado, que entrando un poco más también en el mundo de startups y tal, un Sí. par de preguntas ahí. ¿Cuál ha sido el momento de mayor incertidumbre de la compañía? O sea, hubo un momento que lo pasamos muy mal porque morimos un poco de éxito en el sentido de en 2022 pasamos de 100 clientes a 1000 en un solo año. Entonces, claro, cuando De 100 clientes a 1000. a 1000 en 12 meses, ¿no? Entonces, claro, en ese momento, cuando tienes 100 clientes, le das un cariño especial, pues te llaman, te escriben por WhatsApp, a tu WhatsApp personal, los vas a ver, te vienen a ver a la oficina. Y bueno, pues en 2022 pasó que tuvimos la oportunidad pues, de levantar rondas de financiación y con esto pues ampliamos pues, un equipo de 10 personas, pasamos a ser casi 50. Pues obviamente de no invertir nada en marketing a poder invertir, entonces nos conoció mucha gente. En un momento que mucha gente quería digitalizarse. Entonces, crecimos tan rápido y no fuimos conscientes de que no estábamos haciendo bien la formación, ¿no? Lo que llamamos esta parte de onboarding. No hacíamos bien el soporte. ¿Por qué? Pues porque pasamos de tener, me invento, 20 chats, ¿no? al día a tener 200. Entonces, claro, no estamos preparados, aunque ampliáramos el equipo, no estamos preparados a crecer tan rápido. Y esto fue muy duro porque te llamaba el cliente, el que lleva más tiempo, que le habías cuidado bien, y es, me estáis decepcionando, el servicio no es como lo hacíais, que habéis cambiado, tal, ¿no? Entonces, aquí hubo un punto de, bueno, bastante duro de reflexionar mucho y de cambiar las cosas, ¿no? Y por suerte, con muchos clientes que pudimos hablar con ellos, de explicarles que nos habíamos equivocado, confiaron en nosotros y pues muchos siguen a día de hoy, ¿no? Otros no confiaron, y lo entiendo, y se dieron de baja. Y muchos de ellos, pues, o han vuelto o los hemos intentado recuperar y de alguna forma han vuelto, ¿no? Porque creo que nuestra vocación es ayudar y eso cuando todo el equipo rema para que se ayude, encuentras la forma de hacerlo. Entonces, esto fue un momento que lo recuerdo muy, muy duro, el 2022-2023.
¿Qué momento dijisteis, Paul y tú, oye, creo que este proyecto tiene cabida? Porque entiendo que el primer año era, oye, vamos a ver si hay Product Market Fit, Sí. oye, tengo una idea chulísima, mi madre me dice que está muy guay, mis colegas también, el restaurante de la esquina genial. Pero Total. cuando dijiste, oye, esto puede ser un proyecto de 100 millones de euros. Sí, yo creo que hay dos puntos, ¿no? Uno es, cuando has montado una empresa que no tiene product market fit, ¿no? Es decir, que el mercado no lo quiere, y cuando has creado una empresa que sí que tiene product market fit, es decir, que el mercado sí que lo quiere, es muy diferente. O sea, la percepción es un mundo. Entonces, como ya en los primeros, pues te digo, marzo del 2021, marzo, abril, mayo, o sea, me acuerdo que los primeros entre 3 y 6 meses, cada mes doblábamos clientes, pero doblamos, que era muy poquito, o sea, a lo mejor el primer mes facturamos 300 euros, el segundo mes 600, 1200, 2400, pero claro, estábamos doblando con dos piedras, ¿no? Entonces, ahí fue como el primer momento que dije, wow, estamos creando algo que era súper simple, o sea, era hacer fotos y poco más, pero el cliente, tú le veías el brillo en los ojos, ¿no? Y dices, wow, aquí hay algo. Esto fue un punto, y luego cuando entramos en Y Combinator, estuvimos en una aceleradora en Estados Unidos, que esto es como muy reconocido en el mundo de las startups, mundo de las empresas tecnológicas, y esto te ayuda también a levantar dinero, a levantar capital externo, y esto pues cuando levantas capital externo es para invertirlo en el equipo, para que el producto sea más bueno, tal. Entonces, ahí cuando pudimos hacer esto, fue cuando dijimos, wow, tenemos recursos para ponerlo pues, para poner leña en el fuego, ¿no? Para crear, pues, el producto es que evolucionó en 6 meses, una barbaridad. Entonces, también ahí pudimos tener más clientes, y aquí fue cuando dijimos, wow, creo que tenemos algo interesante, y ahí sigue esa ilusión. Qué guay. Oye, volviendo al sector de la hostelería, que es a lo que nos dedicamos y a lo que venimos, desde tu experiencia, ¿cuál dirías que es el error más común que cometen los dueños de negocios que habéis visto desde Haddock, ¿no? Que es una parte más operativa, de gestión y demás. Sí, hay distintos, ¿no? Creo que hay uno que se repite mucho, que es o sea, al final, cuando no tienes experiencia en el sector, como que infravaloras los retos en general. Pues no sé, dices, no, entrarán clientes, ¿no? O sea, tendré la facturación, es que espero, ¿vale? No tendré ningún tipo de susto, pues no sé, de imprevisto, ¿no? De se me rompe una nevera, los proveedores los voy a tener controlados. O sea, es como que de alguna forma no te pones en los peores escenarios. No creas escenarios, el positivo, el neutro y el negativo. Y es como vas un poco con la inercia de la ilusión, y muchas veces, o sea, a mí me gusta mucho, obviamente, la restauración, y me gusta mucho el negocio, y les pregunto sobre esto, y es como lo más repetido. Entonces, creo que es súper importante hacer un mínimo ¿no? de plan de negocio, y tener ahí un espacio para errores, para fallos de control, lo que sea. Pero, ¿por qué? Porque muchas veces la caja, ¿no? Que es la que manda. No, no saben ni cuál es. No, o sea, a mí eso es lo preocupante. Sí, Y esto que no es hay un otro margen de punto. maniobra, ¿no? Claro, o sea, tener un margen ahí con diferentes escenarios, que si no te está yendo como esperas, que ya lo tengas previsto, que sepas qué hacer, que sepas qué palancas tocar para no ahogarte. Por ejemplo, justo esta semana hablaba con una clienta de Coruña que es cliente desde 2022-2023, y me decía, Arnau, voy a cambiar de propuesta de valor, y han pasado de una propuesta de valor que eran como 10 trabajadores, un tipo de carta, tal, tal, algo totalmente distinto, que es, pasamos a 3 trabajadores. Y me decía, me flipa Haddock. O sea, le vendo a todo el mundo que tienen que usar Haddock, a mí me ha cambiado la vida, tengo un control. Ella venía de negocio, ¿vale? Tengo un control que es lo que siempre había soñado, tal, tal, tal. Ahora me tengo que dar de baja. Y digo, hostia, digo, ¿por qué? No lo entiendo, ¿no? Y lo que me explicaba era que, como es de negocio, como ha vivido y ha sufrido experiencias, quiero empezar probando lo que voy a facturar, porque no tengo idea si va a ser 100.000 o cero.
me he dado de baja de todas las plataformas, desde la de reservas hasta el punto de control, hasta el punto de ventas y tal. Y cuando tenga 2-3 meses de rodaje, entonces ya vuelvo. Entonces es como, wow, no me había pasado nunca, pero ya también la gente creo que también tiene la prudencia de la caja, ¿no? De lo que invierto, de lo que no. Y obviamente, pues esta persona que ya había trabajado con Haddock, pues ya tenía un poco las operaciones más encaminadas con lo que tenía que hacer, ¿no? Estoy de acuerdo. O sea, en mi opinión, estoy completamente de acuerdo. El margen de maniobra es prácticamente nulo. Si viene un COVID, pues imagínate el desastre que puede ser. Es muy difícil predecir para negocios de hostelería el verano, por ejemplo, que ya sabes que va a ir mal. Pero no, bueno, nos pasa a todas las empresas del mundo que sabes que en agosto, bueno, si eres una Madrid, por ejemplo, en hostelería baja mucho, en Barcelona a lo mejor no tanto, pero bueno, compañías como las nuestras, sabes que en agosto la demanda disminuye, siempre te convences, oye, estas vacaciones no va a ir tan mal, pero siempre acaba yendo igual de mal de lo que tenías previsto. Y ese margen de maniobra no existe. Nosotros nos encontramos con verdaderos sustos. De hecho, para nosotros los mejores meses son septiembre, octubre, noviembre, porque al final vienen de una hecatombe y nosotros venimos a solucionar eso. Entonces, para nosotros es un buen business, pero nos encontramos verdaderos desastres. Y gente que de verdad aguanta con un pulmón financiero que es completamente personal, es decir, ya se han liquidado absolutamente toda la caja que tenía la compañía, que hay muy poco... O sea, hay una parte de formación financiera que creo que es muy necesaria, líneas de crédito, préstamos sin aval personal, que los tienes que pedir en el mejor momento de la compañía, tienes que saber ejecutarlos, disponer de ellos. Entonces, hay un momento de concienciación que va más allá de toda la parte de data que puedes tener sobre tu negocio y que es muy importante, para al final es lo que te va a dar ese pulmón para seguir soñando si es lo que quieres, ¿no? Pero al final... Lo más importante, obviamente, estoy muy de acuerdo, es, oye, necesito tener los datos aquí delante de qué está sucediendo, porque por algún punto tenemos que empezar. Oye, aparte de esto, ¿por qué crees que tantos negocios no saben realmente cuánto ganan? ¿Cuál es el gran punto de inflexión y qué está sucediendo aquí? O sea, yo tengo una opinión de lo que veo en mi día a día en estos 5 años y es que tú cuando montas una empresa, ¿no? En restauración hay dos perfiles, ¿no? Normalmente hay el gastronómico, ¿no? El chef, el artista que le apasiona la cocina y que no quiere escuchar de números. Y hay pues el de negocio, ¿no? Literal. Que es, obviamente, le gusta la restauración, pero tiene una motivación no económica, sino de negocio, ¿no? Entonces, claro, si tú tienes un socio, ¿no? Si sois dos socios y os complementáis, no hay este problema, porque el de negocio normalmente va a ser el que se encarga, ¿no? Y ahí me acuerdo de un cliente de Barcelona que es literalmente esto, ¿no? Es un chef que viene pues de toda la vida a hacer chef en alta cocina y así, y ahora ha montado un restaurante y suerte que se ha juntado con una persona de negocio, ¿no? Que es una persona que ya tenía un grupo de restauración con 8 locales, tal, 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 porque hablé con él y le decía, ostras, pero ¿qué reto tienes? Y su reto era, pues, negociar bien con el proveedor para tener el mejor producto, ¿no? La mejor calidad, hacer los mejores platos. Y claro, cuando le hablabas un poco de, vale, y tenía ahí un atún que le había costado 400 euros el atún, que era la hostia, o sea, buenísimo, tal, tal, tal. Pero claro, ¿y esto cuánto lo vas a vender? Y claro, tenía el socio al lado y claro, se ponía las manos a la cabeza del rollo, bueno, pues tenemos que, ¿no? Escandallarlo un poco mejor, tal, tal, tal. Entonces, creo que es súper importante que si no tienes un socio de la parte económica, 100%. que te ayudes. O sea, ya no digo dejado, pero de lo que puedas para tener un mínimo de no cerrar la compañía. O sea, creo que el primer ejercicio que tienes que hacer es, sobre todo, no cerrar la compañía, porque a mí, o sea, se me rompe el alma cuando hay un cliente que es, cierro la compañía porque no gestiono bien, ¿no? En mi negocio. Entonces, simplemente como poner foco ahí y es lo que hay, es, no te gusta, a nosotros tampoco, ¿no? Con nuestras propias empresas habrán tareas que no nos gustan nada, ¿no? Entonces, lo tienes que hacer. Si no lo quieres hacer tú, lo tienes... Responsabilidad. Claro, lo tienes que delegar y ser responsable para poder hacer. Pero hay un punto de mentalidad, de formación, que
nuestro objetivo, ¿no? De ambos es ayudar también al sector a dar las herramientas de que esto pase. Sí, o sea, completamente de acuerdo con el tema que has mencionado. De hecho, nosotros hay algunos casos, ahora también nos dirigimos a facturaciones más altas para ayudar a abrir segundas localizaciones y demás y aumentar la facturación, pero en el primer producto llega gente, vamos, de hecho, hace 2 semanas el hermano de una amiga mía que tiene un local aquí mexicano a 3 calles de donde tenemos la oficina, dice, oye, o talent o traspaso. Le digo, oye, pues talent y así ganamos pasta y tú ganas, pues nosotros intentamos siempre hacer 4 veces la facturación de lo que nos pagan, ¿no? El cliente. Vale, genial. Y nos llama al tercer día de haber pagado, que has tenido el onboarding y no ha dado tiempo a nada más. Oye, que traspaso. Y yo, pero qué cojones. Pero que nos pasa más de vez en cuando de lo que, ¿sabes? Entonces, yo creo que, pero eso es el síntoma de desesperación. Sí. Literalmente. Bueno, es el miedo, ¿no? O sea, ¿y por qué tienes miedo? Pues porque no tienes datos o porque no tienes una previsión clara o no tienes confianza de que tu previsión es lo que va a pasar. Y esto es un problema y esto obviamente nos lo han transmitido nuestros clientes y hemos creado muchas cosas en la parte financiera para ver esto, ¿no? Estas alertas, esto vigila que no estás... O sea, estás pasando del 33%, del 30% de lo que te marques, ¿no? De personal, de materia prima, lo que sea. Y ahora, de hecho, una de las grandes actualizaciones, ¿no? que vamos a hacer, bueno, luego hablamos un poco como de FINA y de los agentes así, pero va a ser una conciliación bancaria, ¿no? O sea, que tú puedas tener también una visión de la caja, porque es súper importante, ¿no? Entonces... Literal. pero bueno, ahora luego hablamos de esto. ¿Qué métricas o indicadores debería mirar un dueño de un negocio de hostelería todos los días? Dime 3. Sí, es complicado, ¿no? Responderte a esto porque depende de en qué punto estés de la compañía, ¿no? Si estás en un momento en que quieres sobrevivir, solamente las métricas van a ser, pues no sé, pues caja, ¿no? Vas a tener que entender cuánto dinero tienes en el banco, cuándo pagas impuestos, qué facturas vas a pagar en 15, 30 días, qué previsión de facturación tienes en el business plan y si se está cumpliendo o no. O sea, es como más métricas de supervivencia. Si tú estás en un momento de estoy bien, estoy facturando bien, tengo mi margen de EBITDA esperado y quiero mejorar un poco, ¿no? Pues un cliente aquí de Madrid que tiene un grupo de 8 locales, de un japonés, tal. Pues tiene un EBITDA del 12. Quiere estar en un EBITDA del 15. Pues claro, las métricas van a ser otras. ¿Qué métricas pueden ser? Pues primero vas a tener que entender dónde puedes mejorar estos 3 puntos percentuales del EBITDA, ¿no? Si es en materia prima, si es en personal, si es en que tienes que facturar más, si es en delivery. Oye, ¿pero qué pasa? ¿Que estamos grabando un podcast? Perdón, Kiko, simplemente una cosa súper rápida. Te vengo a hablar de Square, que es el sistema que está revolucionando la gestión de los restaurantes. Venga, Yago, rápido, tienes 1 minuto que estamos grabando. Kiko, me está ayudando muchísimo en la gestión de mi restaurante, de verdad. Todo lo que necesito para gestionarlo de manera sencilla, lo tengo aquí. Bueno, eso es que lo están haciendo muy bien. Sí, desde que uso Square ahorro unas 10 horas de gestión a la semana. Y encima lo están usando más de 4 millones de negocios en todo el mundo. Y tú, por ser un fiel espectador del podcast, si facturas más de 250.000 euros al año con tu negocio de hostelería, tienes hasta 750 euros de descuento en Square para cualquiera de sus productos. Te hemos dejado debajo en la descripción un enlace donde vas a poder aplicar y ellos se pondrán en contacto contigo para darte absolutamente toda la información. Bueno, Yago, por una vez ha valido la pena la interrupción. Seguimos con el episodio de hoy. Te dije que iba a ser rápido. Si es en negociación con proveedores. Entonces, es como, yo creo que aquí es lo que hacéis muy bien vosotros, ¿no? De un poco esta parte más de consultoría, de entender todos los datos y centrarte en los que te interesan. Cuando esta persona pasa de 12 a un 15%, el siguiente reto, las métricas van a ser otras. A lo mejor es, vale, tengo 8 locales, quiero abrir el 9º. ¿Qué tiene que pasar? Vale, pues seguramente ahí vas a tener unas métricas de cómo gestionas las operaciones. ¿Por qué? Porque quieres
replicar en un local más, que si ya tienes 8, seguramente el trabajo, el esfuerzo no será tanto porque ya lo estás haciendo muy bien. Y aquí es, pues, no sé, incidencias con los proveedores. ¿Cómo estoy gestionando esto? No tengo un proceso, ¿vale? O los escandallos. Claro, cada semana me cambia el margen del plato Sí, sí, 100%. porque el precio me varía. Entonces, bueno, o sea, es una respuesta, no sé si es la que esperabas, No, pero... está muy bien. pero ¿Qué papel cambia. juega la automatización en la hostelería? Con esta pregunta yo quería intentar entender de todo lo que gestiona un negocio de hostelería, que es mucho, pero yo muchas veces aplico una teoría que me explicó Bruno de Grosso, que creo que tiene toda la razón, y es que la gente tiene que dejar de quejarse. Todos los business son jodidos y un negocio de hostelería es un business de retail, y es lo mismo tener una empresa de zapatos que un restaurante, que uno que vende tornillos. Pues No estoy muy de acuerdo, pero luego... no, zapatos tiene su proveedor, tiene su punto de venta, tiene su captación y tiene sus empleados. Uno tendrá más empleados, otro menos, el zapato saldrá más caro. O sea, el mismo uno de China, se me ha caído de China porque el tío, además tengo que diseñar el zapato, si no soy... entonces, cada uno tiene sus problemas. Aquí el tema es, de todos los procesos que tiene un negocio de hostelería, ¿cuál es más automatizable? Según lo que habéis visto en Haddock, que es básicamente a lo que os dedicáis, es decir, Sí, sí. automatizar procesos para quitar cuellos de botella Sí. a negocios y dejar más tiempo a que se dediquen a lo que de verdad importa, ¿no? Sí. O sea, nuestro foco en Haddock es el back office, ¿no? Es toda la parte aburrida, ¿no? Toda la parte de gestión, operaciones, Literal, finanzas. sí, sí. Lo que Más no, aburrido. lo que no quiere hacer nadie, ¿eh? Entonces, claro, ahí es donde puedes automatizar Quiere muchas hacerlo a cosas. gestoría y lo hace mal. Bueno, hay algunas que lo hacen mal, ¿no? Claro, ¿cuál es el punto aquí? En el front, ¿no? O sea, el front para nosotros sería toda la parte de facturación, de gestión con cliente, de loyalty, ¿no? Ahí seguramente puedes hacer cosas, pero creo que ahí es donde tú tienes que invertir las horas de tu cerebro y del cerebro de tu equipo. ¿Dónde no tendrías que invertir tantas horas? En tareas súper aburridas. ¿Qué son súper aburridas? Temas administrativos. Si quieres, cuento un poco lo que hemos lanzado ahora con los agentes. Semana pasada hemos lanzado nuestro primer agente de inteligencia artificial, que es un agente. Nosotros lo resumimos como un trabajador virtual. Un trabajador virtual para tu restaurante es un acompañamiento a tu equipo actual que trabaja 24/7 haciendo procesos, ¿no? Aburridos, repetitivos, sin errores, que permiten que tu equipo sea mucho más eficiente. Por ejemplo, pues un cliente que tenemos que tiene 6 personas en administración, que va a pasar de 20 a 30 locales en los próximos 12 meses. Estas personas, el 40% de su tiempo está en resolver conciliación Albarán-factura, ¿vale? 40% de todo el tiempo de una persona admin, ¿vale? Conciliación Albarán-factura y resolución de incidencias con proveedores. Entonces, ahora explico un poco más qué significa esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues hemos creado un trabajador virtual que puede hacer lo que tú le digas, ¿no? En la parte de operaciones puede hacer el primer lanzamiento, ¿no? Lo llamamos FINA y es... tú imagínate que tienes pues estos... ponle 10 locales, para hacerlo más fácil. Tienes 10 locales con 300 documentos, albaranes y facturas por local. Son 3.000 facturas y albaranes cada mes. Entonces, el 50%, nuestros propios datos, el 50% de esos documentos, 1.500 al mes, tienen incidencias. ¿Qué son incidencias? Que has pedido un producto que no ha llegado. Entonces lo tienes que volver a pedir. Has pedido un producto que no ha llegado, pero sí te lo han puesto en el albarán. Lo tienes que rectificar. Hay una factura que te han puesto un producto que no te ha llegado. Tienes que rectificar la factura. Entonces, básicamente, esto mi socio Paul lo explica muy bien, ¿no? Hemos ayudado en el flujo de trabajo desde que tú haces un pedido y recibes la mercancía, ¿no? Recibes un albarán, recibes la materia prima, te aseguras de que lo que han traído está bien. Y para que entienda la gente, Sí. 3 cajas de quesadillas y están las 3 y me viene perfectamente. Claro.
Sí, Está revisado. está revisado, ¿no? Dices, oh, no, falta un barril de cerveza. Vale. ¿No? Ostras, pero aquí pone 3 barriles, me has traído 2. No, porque no tenía, no sé qué. Vale, tú tachas con boli muchas veces y pones 2. Entonces, claro, lo que hace Fina, ¿no? Que es nuestra Gente. sí, agente de inteligencia artificial, es cuando concilias. Hay 2 puntos, ¿no? Primero haces una foto al albarán, que esto ya se te sube a Haddock y ya controlas el precio de los productos, ya se te actualiza el precio del escandallo, el margen del escandallo dinámico, etcétera, y dice, ¡pup!, incidencia. ¡Ey, falta un barril que no ha llegado! Fina crea un mail al proveedor de ese albarán y le dice al proveedor, hola, soy Fina del restaurante X, en el albarán X me tenías que traer un barril extra, no lo has traído. ¿Me lo puedes traer, por favor? Automático, autónomo. Tú no le tienes que decir lo que tiene que hacer, ella lo ve, ¿no? Entonces, esto es un punto que es como incidencia proactiva y luego ya es con conciliación. Pues claro, pues de estas 200, 300 facturas por local o 100 facturas por local más los albaranes, calculas las incidencias y dices, hey, vigila, escribe al proveedor que se ha equivocado porque te ha cobrado más. O un precio que no se le ha acordado. Entonces, ¿cómo puede ser, no? Te hemos pactado un precio de 10 euros el kilo. Me estás cobrando a 15 euros el kilo. Entonces, Fina se da cuenta, uno, y luego escribe el mail y lo gestiona. Aparte de esto, también, ¿qué hacemos? Recolectamos del mail todas las facturas, que es lo típico. Que os envían directamente y vosotros lo conciliáis directamente, ¿no? Bueno, claro, Fina va a buscar esas facturas al mail, ¿no? Ya no tienes que estar tú buscando y si no la encuentra, cuando la hace la conciliación es, oye, me falta la factura de macro. Arnau, necesito la factura de Mau San Miguel. Claro, y Fina escribe a Mau San Miguel diciéndole, hey, falta esta factura de estos 4 albaranes. Entonces, solo con esto, que es la versión 1.0 de Fina que acabamos de lanzar, pues ahorras como 15 horas a la semana por local solo en estas 3-4 tareas. ¿Dónde te imaginas toda esta parte de IA en la parte de gestión de negocios? Nosotros la utilizamos para toda la información que necesitamos del negocio, que es puramente financiera, para luego la toma de decisiones, entonces necesitamos agilizarla. Pero ¿dónde te imaginas en la parte de gestión del negocio? ¿Hasta qué punto puede llegar la inteligencia artificial bien utilizada? O sea, yo creo que no tiene límites. O sea, yo creo que nos podemos imaginar, yo me lo imagino, que aquí 5 años tú montes un grupo de restauración pues empiezas con uno, pero con una visión de ser no sé, 10, 15, 20 locales, con un equipo de management o un equipo de gestión de 2, 3, 4 personas y que todo lo demás, pues puedas delegar una gran parte a agentes de IA. Pues, por ejemplo, pues tienes una persona que es el de compras o el de operaciones y el de operaciones él solo puede gestionar 15 locales. ¿Por qué? Porque contratas, ¿no?, este trabajador virtual que lo que te hace es encargarse de hacer los pedidos a los proveedores que tocan, los productos que tocas según inventario, según forecast de ventas. Entonces es como... Es un poco complicado, lo que estoy diciendo, pero yo como lo imagino es que... Sí, que toma decisiones en absolutamente todo Y tú vas a en tener... base a un histórico. A mí lo que me preocupa personalmente, es que normalmente toma las decisiones en base a un histórico de todo lo que ha visto. Es decir, pero parece el gran reto, más que una preocupación, es que normalmente se toma la decisión, bueno, normalmente no, se toma la decisión lo primero en base a un histórico, ¿no? Tú cuando, por ejemplo, ChatGPT, que es lo que todo el mundo conoce, pues en base a las conversaciones que él ha generado, toma una decisión. Pero claro, para hacer un forecast, puedes hacerlo en base a las decisiones, que está muy bien, pero no vas a tener los elementos que pueden surgir a partir de ahí. Y que normalmente la decisión humana es más intuitiva. Y esto pasa en todas las industrias, ¿no? En copy, marketing, ventas. Es decir, ¿qué le respondo a este cliente si me dice esto para conseguir al final venderle? ¿O cómo le hago un cross-selling a un cliente en la mesa después de que haya pedido estos platos? ¿Qué me sugieres? Oye, te sugiero que le ofrezcas tarta de queso porque en base a estos platos... Ya, pero bueno, a lo mejor has tenido una conversación con el cliente. Me refiero, ¿cuál para ti es el gran reto a solucionar en base a la inteligencia artificial? Yo creo que es que
a lo mejor lo vemos muy, muy lejos, pero Lo quiero. en mi opinión creo que no está tan lejos como nos lo podemos imaginar, ¿no? O sea, yo me imagino que, imagínate que nosotros dos ahora montamos un restaurante aquí en Madrid. Yo imagino que nuestro trabajo es decirle a, pues, o sea, tener un equipo de personas, ¿no? De humanos, que son los que piensan, los que tienen una parte estratégica, ¿no? Pues a nivel de marketing que le dan el toque, que a nivel de operaciones le dan el toque, a nivel de finanzas le dan el toque, pero que todo esto está organizado con inteligencia artificial, ¿no? O sea, muchos de nuestros clientes utilizan ChatGPT, ¿no? ChatGPT. Entonces, ¿cuál es el punto? Imagínate esto exponencialmente a agentes. ¿Qué significa agentes? Que obviamente tú necesitas o puedes necesitar un histórico, pero aparte, el histórico es uno de la información que pones. Después puedes poner información de el tiempo, ¿no? La meteorología que va a pasar, que se espera de este mes. Lo que tú, a nivel personal, el jefe de operaciones cree que va a pasar. Y esto necesitas un humano que tenga criterio. No lo vas a dejar a la IA, ¿no? Que haga estas cosas. Marketing, lo mismo. O sea, no vas a dejar a la persona de marketing... no vas a no tener una persona de marketing, vas a tener esta persona que confías en la estrategia de marketing y esa persona se va a apoyar de la inteligencia artificial para crear contenido, para responder reseñas, para, no sé, pues por la parte de loyalty, pues para poder hacer campañas de fidelización del cliente en base a gustos, datos, pero vas a ser tú el que le vas a decir, quiero hacer una campaña muy agresiva. Claro, es tu decisión. Entonces, la IA va a ser el canal o la herramienta que ejecute esto. Entonces, yo como imagino es que vamos a dignificar un poco el sector de restauración, ¿sabes? En el sentido de, vamos a dejar de estar trabajando 14, 15 horas haciendo de todo a hacer las horas que tocan y delegando la parte más aburrida a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, me imagino como mucho más tranquilo, mucho más estratégico, gente como pensando en que las cosas vayan bien y en qué preguntas o qué acciones le vas a hacer o le vas a pedir a la IA. Que esto va a ser el problema o el reto del siglo XXII. ¿No? Estoy de acuerdo porque a mí la vez que me rompió la cabeza fue cuando salió Alexa. Vale. Y yo llegué a casa de un colega, me acuerdo perfectamente, y de repente el tío... tengo un amigo que es muy early adopter, muy yonki de, has sacado esto y ni lo has visto anunciado. Digo, ya lo has tiene. visto, ¿no? Entonces llego a su casa, Alexa, enciende la luz. Y encendió la luz. Me quedé cuadrado. Esto, pues no sé, a lo mejor hace 8 años, no lo sé, no recuerdo. Y que me quedé flipando. Y entonces luego hay una peli que es la de Iron Man. No, Iron Man es el del casco este que se transforma y tal, ¿no? Que entra y siempre está hablando con una voz. Sí. ¿Lo has visto, no? Sí, sí. Entonces le dice, oye, ¿cuánto pasa aquí? O, oye, ábreme el coche, sácame esto, ¿qué crees que va a pasar hoy? ¿Con qué tengo que pelear? ¿Sabes? Pues exactamente lo mismo. Oye, ¿hoy qué empleados vienen? Alexa, imagínate. Alexa, ¿qué empleados vienen? O Haddock, ¿qué empleados vienen? Sí, sí. O Fina, ¿qué empleados vienen hoy? Oye, pues viene María, Juan, no sé qué. ¿Qué horario tiene cada uno? Tiene, ¿sabes? Como unos altavoces en el restaurante que diga, ¿qué platos tenemos hoy de menú del día? Oye, pues hoy por la temperatura que hace, me explico. Pero es que, o sea... es loco, pero ya está ahí Alexa. Pero es que, Yo el día que escuché sí. la voz de Alexa, enciende la luz, y se encendió, dije, la hemos liado para. Pero es que a lo mejor esto que estamos hablando aquí parece muy lejos y ojalá aquí 5 años miremos el podcast y a ver qué ha pasado, ¿no? Pero... Alexa, ¿cuánta caja me queda? Perdón. Sí, todo. O sea, es que en Estados Unidos ya hay agentes de IA haciendo muchas cosas, ¿no? Y hay emprendedores españoles en San Francisco haciendo agentes de IA para otro tipo de sectores que están, pues, bueno, gestionando flotas de barcos, flotas de camiones, flotas de lo que sea, ¿no? Entonces, ostras, estamos más cerca que mover flotas, ¿no? De transporte de China a Estados Unidos. No, completamente. Además, a mí lo que me encanta es que luego entra la parte del criterio, es decir, donde entra la estrategia. Exacto. El humano debe discernir y tomar las decisiones más importantes dentro de su negocio. O sea, la inteligencia artificial no creo que a Tierra Burrito le pueda decir,
pues obviamente en base a los estudios y tal, oye, pues estas son las mejores localizaciones, pero luego tienes que tomar tú la decisión, que es el riesgo. Claro. Te tienes que dejar de gilipolleces, ir a ver los locales, entender perfectamente, oye, cuál es el tránsito de gente exacto, ¿no? Y a partir de ahí tomar esa decisión que es valiente y que no es algo que puedas hacer simplemente con, oye, hay que abrir aquí, porque si tomamos esas decisiones sería tirarnos a un precipicio. Pero la mayoría de la parte aburrida que tú mencionabas y que cuesta mucho trabajo mirar, que no tiene una parte estratégica y que seguramente sea más parte de data, Claro. te la pueden estar dando. Pero es que, míralo, o sea, yo veo dos casos muy claros, ¿no? Uno para los fundadores, los CEOs de las compañías, y el otro es el equipo. O sea, este cliente que decía de Madrid, de un japonés, tal. Lo que me decía es, ¿puedo hacer que mi equipo deje de hacer estas tareas para que las haga Fina? Mi equipo va a estar encantado. Van a trabajar menos horas o las horas que hacen van a estar más tranquilos. Y esto es una forma de fidelizar al trabajador, es una forma de darle facilidades para hacer su trabajo, ¿no? O sea, imaginaros que haciendo una foto en el inventario, pues ya el trabajador no tiene que hacer el inventario a mano. Hostia, pues obviamente tanto el director como el que va a la nevera a hacer el inventario lo va a agradecer, ¿no? Entonces, por un lado, el equipo lo va a agradecer. Y por otro, a nivel de dirección, tú imagínate que el 80% de tu tiempo lo puedes dedicar a estar en la sala, a entender cómo quieres, no sé, a nivel de marketing, cómo quieres vender tu marca. O sea, hoy el fundador de Grosso Napolitano, el CEO de Five Guys, tal, lo que decían constantemente es, cuando vas a la sala, entiendes lo que pasa en tu cuenta de explotación, lo que los datos de ese dashboard te decían. Pero lo tienes que ver. Y tienes que verlo, y para verlo tienes que estar ahí, para estar ahí tienes que poder dedicarle tiempo. Entonces, yo es que creo firmemente que hacia donde vamos, y a lo mejor ahora, 2025, puede parecer años luz, pero Fina está ya en el mercado, estamos ya trabajando con bastantes clientes solucionando esta parte, y es que en 6 meses van a salir diferentes agentes con casos de uso que vamos a ayudar muchísimo a todo esto. 100%. Oye, como último punto, antes de pasar a la ronda de preguntas rápidas, ¿qué consejo le darías a un negocio de hostelería que todavía tiene esos grandes retos en la parte de gestión? Mira, yo aquí no voy a dar un consejo mío, voy a explicar lo que mi socio Paul hizo en el restaurante que dirigió. Él tenía una empresa de consultoría para restaurantes antes de COVID, antes de Haddock, y uno de sus clientes dijo, tengo un restaurante que voy a cerrar, tengo 3 meses de vida. Si quieres, a ver si lo puedes salvar. Literalmente, a ver si lo puedes salvar. Entonces, él lo que hizo, y que me lo explica, ¿no? Y que, o sea, yo alucino, cogió y dijo, vale, hizo un poco, pues, lo que haríamos todos, ¿no? Entrar en el local que llevaban, pues, 20 años haciendo lo mismo y empezó a cambiar cosas. Y cambiar cosas no era complicarlas, era simplificarlas. Entonces, básicamente lo que hizo fue, pues, no sé, a nivel de decoración, pues, saco todo o las 4 cosas y lo dejo limpio. A nivel de equipo, voy a explicarles en qué contexto estamos, vamos a motivarnos y vamos a tirar esto para adelante porque si no todos nos quedamos sin trabajo. La carta, una carta que hacía 5 o 10 años que no se tocaba. O sea, vamos a simplificar la carta, modernizarla, hacer un menú ejecutivo porque está en una zona central de Barcelona, que el tipo de público es, pues no sé, el empresario, el político, el trabajador que está en la zona. Vamos a centrarnos en esto. Y vamos a simplificar al máximo todo. Operaciones, proveedores. Y claro, cuando me lo explicaba, cuando aún estaba ahí, empezando con este proyecto, yo decía, joder, qué buena idea, qué bien que lo estás haciendo, ¿no? Y un restaurante que iba a cerrar multiplicó un 80% su facturación en 3 meses. Entonces, yo creo que a veces... Me lo creo porque lo hacemos. Porque lo vivís, ¿no? Y creo que lo hacéis muy bien esta parte vosotros. Entonces, aquí es como... Es que no es tan difícil si simplificamos las cosas. A veces nos queremos complicar de más. El 80-20, la ley de Pareto, es que es literal en muchos aspectos de la vida, ¿eh? Total. Y del negocio. Entonces, creo que por consejo de Paul, mi socio, te diría que
que esto seguro que puede ayudar a algún restaurador. Oye, ¿cómo ves Haddock de aquí a 5 años? ¿Cómo entiendes tú este business, el que habéis montado? O sea, mira, esto es bonito porque cada vez que entra una persona en el equipo explicamos qué es Haddock y cuál es nuestra misión, ¿no? Entonces, nuestra misión es inspirar y empoderar a los restauradores a llegar al siguiente nivel. Entonces, nos da igual cómo, ¿no? O sea, al principio no sabíamos cómo, luego empezamos pues, con un software, este software fue Punto Control, ahora son agentes de IA, es ayudarlos a pasar al siguiente nivel. ¿Cómo me imagino en 5 años? Pues me imagino innovando a tope, ¿no? Creando soluciones pensadas desde un restaurante, no desde una oficina. Y me imagino, pues, obviamente, a saco, ¿no? O sea, nosotros, algo que nos diferencia, ¿no? Y creo que es una de las propuestas de valores que tenemos en Haddock, que es que somos una startup tecnológica. Esto significa que como que priorizamos invertir mucho dinero en tecnología, en servicio, en crecimiento, que no tanto en que sea una empresa rentable con una EBITDA, y esto lo que permite es innovar más rápido, ofrecer mejor servicio, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que me imagino es en 5 años estando en decenas de miles de restaurantes en España, haciendo muy bien cada parte del software y ayudando a restauradores, pues algo que por suerte ahora que hacemos pues casi 5 años, ¿no? que lanzamos la primera funcionalidad al mercado, hemos visto muchos clientes, pues hay un grupo aquí de 2 locales en Madrid que cuando entraron estaban a punto de cerrar y hoy, o sea, les va perfectamente el negocio, o sea, les ha cambiado la vida, ¿no? Entonces, me encantaría que de aquí 5 años siguiéramos, ¿no? Haciendo lo mismo, con la misma pasión, con un equipo súper motivado y con el cliente siempre en el centro para aportarle valor. Y escuchando lo que nos piden, y es lo que hacemos. O sea, nosotros priorizamos las nuevas funcionalidades de producto por lo que el cliente nos pide. Y esto para nosotros es lo más fácil porque ves lo que el mercado te pide y para el cliente, obviamente, pues te piden una cosa y, obviamente, ¿no? Aquí aviso a navegantes. Priorizamos conforme lo que podemos, ¿no? Somos una startup pequeñita, ¿no? Tenemos los recursos que tenemos, pero sí que damos mucho cariño y mucho contexto al cliente. Vamos a la ronda de preguntas rápidas. Una startup del sector que esté marcando el camino y no puedes decir Haddock. Honey. ¿Cuántos restaurantes de Madrid crees que son de verdad rentables? Yo creo que ahora ya te diría el 70%. ¿Qué cadena española está ejecutando mejor ahora mismo? ¿Puedo decir 2? Sí. Take It, que hacen sushi, y Grosso Napoletano, que hoy he conocido a Bruno y la verdad es que me ha sorprendido cómo están ya aplicando muchos procesos de IA, etcétera. ¿El influencer gastronómico que más te aporta o que te cae mejor? Hostia, veo bastantes vídeos de Cenando con Pablo. ¿Cuál es la mayor mentira que se repite en el mundo de la hostelería? Todo el mundo dice que aconseja no montar restaurantes. Yo creo que todo el mundo que lo dice tiene un restaurante y disfruta por ello. Entonces, montemos restaurantes, pero con cabeza, por favor. El restaurante de Barcelona que nunca falla. Te diría el Gresca. Me encanta. ¿Qué titular te gustaría leer sobre Haddock en El País dentro de 5 años? Muy fácil esta. Haddock ayuda a millones de restaurantes a que les vaya bien su negocio, a dignificar pues su trabajo día a día, a tener equipos contentos y que no roten y a tener negocios de verdad. Brutal. Oye, Arnau, un placer. Además, nos conocíamos de varias videollamadas. Por primera vez nos ponemos cara en persona. Enhorabuena por el curro, tío. Si no es fácil, estáis luchando y estáis ganando una cuota de mercado y en una industria que de verdad, si lo lográis, seguís peleando y tal, bueno, es la misma que estamos nosotros y os merecéis estar ahí arriba, tío. O sea que enhorabuena por el curro. Esperamos en 2 años volverte a traer a este podcast, ver avances y ver qué pasa con todo esto de la inteligencia artificial y cómo está Haddock en ese momento. Pues muchísimas gracias por la invitación y mucha suerte a vosotros también, que lo estáis petando. Gracias.